Ok chicos, es un verdadero placer estar con ustedes nuevamente en esta segunda etapa de lo que son las deflexiones. Vamos a entrar un poco a ver lo que son deflexiones por el método de superposición. Espero les sea de utilidad. Vamos a desarrollar una serie de ejercicios prácticos pues para que vean cómo se utiliza y cómo se usa este tipo de método. Una frase siempre para comenzar, ¿verdad? Los científicos estudian el mundo que es y los ingenieros crean el mundo que nunca ha sido. Y lo dijo Theodore von Karman. No sé si han escuchado hablar de él, pero tiene que ver con el puente de Chicago, el Toyota Narrows, el que se cayó. Pues él fue uno de los investigadores que estuvo a cargo, ¿verdad? Entonces hay una teoría que se llama vórtice de von Karman, que se la recomiendo, bastante buena, sobre todo en la parte de dinámica estructural y pues les puede servir para ampliar su conocimiento. Von Karman. Como les repito, vamos a hablar sobre las deflexiones de vigas. Este es el contenido, ¿verdad? Ya hablamos lo que era una breve introducción, ya hicimos el método de integración, alguna serie de ejercicios y pues ahora vamos a ver el método de superposición y pues lo vamos a aplicar también para vigas estáticamente indeterminadas, que es una de las aplicaciones del método. Bueno, ¿en qué consiste el método de superposición? Pues básicamente es una técnica que se utiliza y lo van a manejar a lo largo de toda su carrera profesional, sobre todo en la parte estructural, ¿verdad? Entonces, el concepto no es complicado y se puede enunciar de la siguiente forma. En las condiciones adecuadas, la deflexión de una viga producida por varias cargas diferentes que actúan de manera simultánea se pueden determinar superponiendo las deflexiones producidas por las mismas cargas que actúan por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo n cantidad de cargas, entonces yo puedo separar ese n cantidad de cargas de manera individual. Vaya, por ejemplo, en este ejemplo 8 nos piden que determinemos los giros y deflexiones para los extremos y en el centro del claro para la siguiente viga simplemente apoyada. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Tenemos una viga que es simplemente apoyada y tiene una carga uniformemente distribuida. Adicionalmente tiene una carga puntual en el centro del claro P. ¿Qué es lo que ocurre? En esta viga, en estas condiciones, pues tendríamos que, en primer lugar, partir la ecuación, ¿verdad? La ecuación del momento en dos partes, una previa al punto C y otra posterior al punto C. Después de eso tendríamos que resolver la integral desde A a C, desde C a B, posteriormente, ¿verdad? Encontrar las condiciones de continuidad, condiciones de frontera y ya todo el procedimiento que ustedes saben. Entonces, para evitarnos todo ese tedioso trabajo, imagínense que usted tenga 5, 6, 7 cargas puntuales, solo haga recordatorio de cuántas condiciones o cuántas constantes de integración aparecerían, pues multiplíquela por 2, entonces serían 10. Un sistema de 10 por 10, pues básicamente es complicado de resolver. Entonces, el método de superposición, si tenemos en este caso dos tipos de carga, una carga que es uniformemente distribuida y otra carga que es directamente puntual, las podemos separar. Entonces, considerar la estructura una únicamente con la carga uniformemente distribuida y otra pues con la carga puntual únicamente. Determinamos cuáles son los giros, los ángulos de rotación, las deflexiones y luego sumamos esos resultados. Y ese es el resultado de la viga original o de la viga en cuestión, ¿verdad? Entonces en eso se basa el método. Tenemos una serie de cargas de diferente tipo, pueden ser cargas puntuales, rectangulares, triangulares, de la que usted se imagine. Y pues hay unas tablas ya preelaboradas, búsquenlas, ¿verdad? Están al final del libro de Gear, ¿verdad? Las tablas G, hay una primera parte que son para las que son empotradas y hay una segunda parte que son para las simplemente apoyadas. Entonces búsquenlas y ahí están, ¿verdad? Únicamente tienen que fijarse de no equivocarse al momento de sacar los datos de ahí, ¿verdad? Ahí vamos a ir explicando poco a poco cómo se utilizan, en qué casos se pueden utilizar, para qué sirve cada una, ¿verdad? Cómo tomamos el ángulo de giro y la deflexión, ¿verdad? Pero ahí está todo. Básicamente es propiedad enchutativa. Buscamos la tabla, seleccionamos el valor y luego ese dato pues lo utilizamos en nuestro ejercicio. Bueno, en esta etapa, pues recuerden que la idea es encontrar cuáles son los ángulos de giro y cuál es la deflexión máxima para esta viga, la viga original, ¿verdad?
Entonces esta viga original está compuesta por dos partes. Una que es la carga uniformemente distribuida y otra que es la carga puntual en el centro del claro. Entonces vamos a separar esta estructura en dos partes. La primera va a ser una que va a ser una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida. Y la segunda que va a ser una viga simplemente apoyada con la carga P en el centro del claro. Vamos a escoger una viga que es esta de acá, una viga simplemente apoyada siempre. Y va a ser estáticamente determinada. Ese concepto se conoce como viga primitiva o estructura primitiva y lo van a escuchar a lo largo de toda esta área del área estructural, lo van a volver a repetir, por ejemplo, en análisis estructural, en estructuras de concreto, etcétera, ¿verdad? Una estructura primaria, una estructura primitiva, básicamente la idea es que es una estructura que es estáticamente determinada. Y a partir de ella yo puedo inferir o sacar datos de la estructura indeterminada. ¿Por qué les reitero esto? Recuerden que más adelante vamos a desarrollar ejercicios que son estáticamente indeterminados. Esa es la idea de esta etapa, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar este tipo de datos para poder resolver esta viga que es determinada y en su momento indeterminadas. Pues simple y sencillamente tenemos que recordar que al yo someter esta estructura a una carga uniformemente distribuida, esta estructura se deforma. Entonces, al deformarse esta estructura, vamos a tener ángulos de rotación en los extremos que vamos a llamar θ1 y θb1. Además, va a surgir una deflexión en el centro del claro, conocida como deflexión C1. Ese es el valor que yo le doy. Adicionalmente, para la estructura primitiva 2, que es una carga puntual en el centro del claro, yo voy a tener una deflexión en el extremo A1, en el extremo A, perdón, y le voy a llamar θA2. Y una deflexión, un ángulo de rotación en el extremo B, que le voy a llamar θB2. Además, una deflexión en el centro del claro, que le voy a llamar deflexión C2. Estas deflexiones van a ser máximas para ambos casos, ¿verdad? Es simétrica y aparte de eso, la carga ocurre en el centro, la carga puntual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues con todos estos datos vamos a la tabla G y vamos a seleccionar cada uno de estos valores para la figura. En esta etapa, pues recuerden, tengo la carga uniformemente distribuida, tengo las deformaciones y los ángulos de rotación, una carga con una estructura con una carga puntual y estos valores de acá. Voy y busco en el apéndice G, en la tabla G exactamente del libro de GIR y saco los diferentes datos que están incluidos acá en esta parte. Vamos a determinar el ángulo θ1 y θb1. Entonces, y la deflexión en C. Nos vamos a la tabla y pues resulta que la deflexión es 5Q por L a la cuarta dividido sobre 384 EI. Hacemos lo mismo para el ángulo de rotación A1 y el ángulo de rotación B1 y nos da este valor de acá. Ojo, acá usted tiene que tener cuidado de cómo están actuando las cargas. En este caso, la carga está actuando hacia abajo. Por lo tanto, vamos a tener un ángulo de rotación en A, en el sentido de las manecillas de reloj, y en B, contrario a las manecillas de reloj. De acuerdo a la nomenclatura que nosotros hemos manejado, este ángulo de rotación que va en sentido de las manecillas de reloj es negativo. Y este que va en sentido de las manecillas de reloj es positivo. Recuerde esto porque en las tablas le aparece sin signos. ¿Por qué? Porque usted ya tiene un conocimiento previo, ya pasó por los problemas de doble integración y pues toda esta nomenclatura usted ya la maneja. Entonces tiene que darle el signo adecuado para cada una de las diferentes figuras. En el caso de la deflexión ocurre exactamente lo mismo. Nos la dan sin signo porque usted ya sabe cuál es la convención. Como esta deformación va hacia abajo, por lo tanto el signo de esta cosa es negativo. Para el caso de la carga con una carga puntual en el centro del claro, pues si se fijan, vamos a la tabla G nuevamente y determinamos estos valores. θ1, θ2, θb2 y la deflexión en C. Pues verificamos en la tabla que la deflexión en C2 es el siguiente. P por L a la 3 dividido sobre 48 de I. Y θ es P por L al cuadrado dividido sobre 16.
la misma observación, nos la dan sin signo, pero yo tengo que tener cuidado de que el signo, en este caso la deflexión es negativa y el signo pues en A2 es negativo porque va en sentido de las manecillas del reloj y en B2 es positivo porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, entonces, tomando en consideración todos estos datos, tengo que hacer la superposición de los ángulos de rotación. Yo sé que para el punto A tengo que superponer los ángulos de rotación debido a la carga uniformemente distribuida y la carga puntual. Igual, para la deflexión en C, tengo que tomar en consideración las deflexiones debido a la carga puntual y la carga uniformemente distribuida. Sumo la deflexión C1 más la deflexión C2. Entonces eso me da esta ecuación de acá, ¿verdad? Comienzo a simplificar y sintetizo la información. Entonces, al final me queda que la deflexión en C va a ser igual a menos L a la 3 dividido sobre 384i por 5Q por L más 8P. Entonces esta va a ser la ecuación, o mejor dicho, la deflexión en C para el punto en el centro del claro, la deflexión máxima. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerde que si nosotros hubiéramos resuelto este problema por el método de integración, pues el desarrollo hubiera sido extremadamente largo. En este caso, basta simplemente con sacar estos datos de las tablas y pues la resolución se vuelve un poco más sencilla. En el caso del ángulo de rotación, pues hacemos exactamente lo mismo. Sumamos lo que son la deflexión en A1, la deflexión en A2 para las dos estructuras diferentes. Tenemos esos valores, ya los habíamos calculado en la etapa anterior, la diapositiva anterior. Y pues nos da como resultado que θ A va a ser igual a menos L a la 2 dividido sobre 48i por 2QL más 3P. ¿Qué es lo que ocurre? El signo, pues como ya se los había dicho previamente, es negativo en ambos casos. Yo tengo que colocárselo, es negativo. Si se fija, esta estructura es una estructura simétrica. Entonces, por lo tanto, tanto el ángulo de deflexión, el ángulo de giro en A como el ángulo de giro en B van a ser exactamente el mismo. ¿Cuál va a ser la única diferencia? El signo. En este caso de acá, yo sé que en el punto, como va en sentido de las manecillas de reloj, es negativo. Para el caso en B, pues simple y sencillamente es el mismo, solo que es positivo. Repito, porque es una estructura simétrica. Y ahí está el valor, es exactamente el mismo, solo que de signo contrario. Ojo, ¿verdad? Pues esa es la forma de resolver este tipo de ejercicio, ¿verdad? Simple y sencillamente, recapitulando, busco en las tablas, saco los diferentes valores que voy a necesitar y hago el método de superposición para los diferentes puntos que yo necesito indagar o saber el valor de tanto de ángulo de rotación como de flexión. Ok, para este ejemplo número 9, pues lo único que tiene que tener cuidado es que es una estructura asimétrica. Me dicen que es una estructura simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida hasta el centro del claro. Además, tiene una carga puntual de 8 kN. Me dicen que para esta viga simple determine el ángulo de rotación en ambos extremos, tanto en A como en B. Además, la deflexión para el punto C en el centro del claro. La viga tiene una longitud total, pues obviamente, de 8 y además tiene una rigidez a la flexión constante a lo largo de la sección transversal y pues a partir de estos datos de la sección transversal puedo determinar cuál es la inercia de la figura, ¿verdad? A partir de estos datos. Además me dicen que el módulo de elasticidad para el concreto, que es en este caso concreto reforzado, es de 20.64 gigapascales. Entonces, con todos estos datos vamos a resolver el ejercicio y les recalco. En este caso vamos complicando un poco más el ejercicio o los datos porque es una estructura asimétrica y es un poco más complicado el tratamiento. Vamos a separar la estructura en dos partes. Entonces, recuerden que el método se conoce como superposición. Entonces, vamos a tener una estructura que es uniformemente distribuida, una carga hasta el centro del claro. Y vamos a tener una estructura con una carga puntual en el centro del claro. Son dos partes. Entonces, ambas estructuras son estructuras estáticamente
determinadas. Mi estructura primaria, pues una viga simplemente apoyada. Voy a determinar los valores del ángulo de rotación en A1, C1 y B1. También en A2, C2 y B2. Entonces, para este primer caso, me voy a la tabla, busco la ubicación, ¿verdad? De una figura en la cual tiene una carga que es uniformemente distribuida hasta la mitad del claro. Verifico cuáles son los valores que requiero. El ángulo de deflexión en el centro del claro, que va a ser menos, acuérdense del signo, yo lo voy a colocar, ahí me aparece positivo, Q por L a la cuarta dividido sobre 768 EI. Además, el ángulo de rotación en A1 y el ángulo de rotación en B1. Entonces, teniendo en consideración todos estos datos, vamos a la siguiente estructura. Es una carga puntual en el centro del claro. Entonces, para esta figura, busco en la tabla, igual que en el ejemplo anterior, cuáles son los datos, saco la deflexión en el centro del claro y los ángulos de rotación. Ojo, acá tiene que tener cuidado, ¿verdad? El ángulo de rotación en A tiene un signo negativo porque va en sentido de las manecillas del reloj, y el ángulo de rotación en B tiene un signo positivo porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Las deflexiones en ambos casos pues van a ser negativas porque van hacia abajo, tal como aparece acá en la fórmula. En las tablas siempre les va a aparecer positivo, les recalco, pero ustedes tienen el conocimiento para poder inferir que pues el ángulo de rotación en qué condiciones es positivo y en qué condiciones es negativo, al igual que la deflexión. Bueno, entonces superpongamos estos datos. Yo sé que la deflexión en el centro del claro va a ser la suma de la deflexión C1 más la deflexión C2. Coloco estos valores, estos datos que ya había obtenido previamente, los superpongo y simplifico. Me da que la ecuación final es menos L a la 3 dividido sobre 78 EI multiplicado por 5QL más 16P. Tomando todos estos datos, yo sé que el módulo de elasticidad me lo están dando y es de 20.64 gigapascales. Bueno, ¿a qué equivale eso? Pues 20.64 por 10 a la 3 kilonewton por metro cuadrado. ¿Por qué lo pongo en kilonewtons? Pues porque las unidades que me están dando son kilonewtons. La inercia, ¿cómo lo calculo? 1 sobre 12 por la base, por la altura al cubo. Eso me da un valor de 0.00027 metros a la cuarta. Entonces, con estos dos datos, vengo y sustituyo los valores en esta ecuación de acá. Entonces, yo sé que la longitud de la viga me lo están dando. Además, me están dando el valor de Q, que es de 2 kN por metro. La carga puntual es de 8 kN. Y ya tengo el valor de E e I. Simplifico todos esos valores, los sustituyo. Y pues me da que la deflexión en el centro del claro es negativo. Me da un valor de 0.0249 metros. O sea, 24.88 milímetros. Prácticamente son como 2 centímetros de deflexión en el centro del claro con esta longitud, que pues es un claro bastante largo, 8 metros, y con todas esas cargas que están en la estructura. Con esos datos, con esos valores que yo comparo en las normativas, para el caso de la normativa hondureña, pues va a depender de ciertas condiciones, ¿verdad? Puede ser L sobre 240 o L sobre 480. Entonces, con esos datos, yo tengo la longitud, dividido entre 240 y 480 y verifico si esa deflexión cumple o no cumple. Ya les había explicado previamente que bajo ciertas circunstancias, pues nos puede crear problemas. Si esta deflexión es excesiva, o sea, si de acuerdo a los datos que yo calculé, es excesiva, entonces puedo tener problemas de agrietamiento en paredes, agrietamiento sobre el piso, incluso los muebles pueden irse deformando a través del tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces tiene que controlar ese tipo de deflexiones. Ojo. Para este caso, ¿verdad? Que es la segunda parte del ángulo de rotación, pues tengo que tener en consideración que el ángulo de rotación en A, en este punto de A para la estructura original, va a ser la suma de θ 1 más θ 2. Sumo estos dos valores obtenido de las diapositivas anteriores, simplifico y me da este valor de acá. Ahora, tengo que sustituir los datos que ya había calculado previamente. La longitud igual a 8, los valores de I que ya había calculado, Q pues ya me lo dan al igual que P.
Simplifico, sustituyo los datos y simplifico. Y pues resulta que el ángulo de rotación es igual a menos 0.010 radianes. Eso equivale a 0.58 grados. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero vale la pena recalcarlo. Recuerden que estas estructuras, las deformaciones van a ser pequeñas, o sea, 2 centímetros en un claro de 8 metros, pues prácticamente es imperceptible a la vista del ojo humano. Igual el ángulo de rotación son valores extremadamente pequeños, o sea, el ojo humano, imagínense que es difícil incluso con el transportador identificar cuánto es un grado. Imagínense la mitad, que es menos 0.58 grados, es un valor extremadamente pequeño. Al momento de deducir las ecuaciones, ya habíamos inferido eso, que estos ángulos de rotación van a ser valores bien pequeñitos. Entonces acá se demuestra. Para el caso del ángulo de rotación en el extremo B, pues hacemos lo mismo. Para el extremo B de la estructura original, superponemos, sumamos el ángulo de rotación B1 más el ángulo de rotación B2, nos queda esta ecuación de acá. Simplificamos y nos da esta ecuación de acá. L al cuadrado sobre 384 EI por 7QL más 24P. Sustituimos todos los valores que teníamos previamente en la ecuación y pues calculamos el valor, el ángulo B. En este caso me dicen que el ángulo de rotación en B es igual a 0.009 radianes. Eso equivale a 0.52 grados. Obviamente acá en la estructura se puede apreciar. Si ustedes se fijan, la carga pues predomina en el lado de A a C. Por lo tanto, yo esperaría mayores deformaciones en este extremo de acá. Mayores ángulos de rotación, etc. Para el caso del ángulo B, es un poco más pequeño, pues obviamente porque la carga está concentrada en este rango de acá, de A a C. Entonces, tomando en consideración todos estos valores, si usted se fija, es mucho más sencillo que, por ejemplo, estar resolviendo integrales dobles, integrales cuádruples. Entonces, encontrando constantes de integración, aplicando condiciones de frontera, condiciones de continuidad. Es un método mucho más directo y pues lo único que tiene que tener a la mano son las tablas del apéndice G. Eso es todo, ¿verdad? Para este ejemplo número 10, pues ya vamos complicando un poco más las cosas y van a ver que a pesar de que sean estructuras más complejas, pues la resolución es un poco más directa, un poco más sencilla que el método anterior, que el método de doble integración. En este caso me dicen que una viga que está en voladizo, apuntalada, de A a B con una longitud de L, soporta una carga uniformemente distribuida con una intensidad Q. Además, me piden que determine cuáles son las reacciones en el extremo A, en el extremo B, las fuerzas cortantes, los momentos flexionantes, las pendientes y las deflexiones de la viga. O sea, cuál es el ángulo de rotación en este punto de acá, en el punto B. Obviamente ya sabemos de las condiciones de frontera que el ángulo de rotación en A, es igual a 0 en este extremo de acá. Entonces, con todos estos datos vamos a resolver la estructura, vamos a calcular cuántas son las reacciones y cuánto es el momento que está ejerciendo acá. Pues ahí ya lo estoy colocando yo, ¿verdad? A ese valor tenemos que llegar utilizando el método de superposición. Tiene que hacer una observación. En esta observación es que la estructura, pues obviamente tiene 3 reacciones. Únicamente contamos con 2 ecuaciones para poder resolverla, que es la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos. Por lo tanto, la estructura es estáticamente indeterminada. ¿Qué tenemos que utilizar o qué tenemos que saber? Pues vamos a necesitar una ecuación adicional para poder resolver la estructura. ¿Qué ecuación es esa? Una ecuación de compatibilidad. De sus clases anteriores, ustedes saben que cuando tenemos una estructura que es indeterminada, pues esa es la única solución. Por los momentos, con el conocimiento que tenemos, es aplicar condiciones, una condición de compatibilidad. Entonces así lo vamos a resolver. Para este caso en particular, vamos a hacer una discriminación entre dos formas de resolverlo. En el desarrollo del ejercicio, pues vamos a aplicar los dos métodos para que vean que pueden utilizar cualquiera de dos estructuras que ya vamos a ver. Entonces, podemos resolverla mediante una viga simplemente apoyada o una viga en voladizo, cualquiera de los dos. Vamos a enfocarnos ahorita en la viga simplemente apoyada. Entonces,
la estructura es una estructura apuntalada. Entonces una viga que es empotrada en un extremo y pues tiene un apoyo de rodilla en el otro. Generalmente esa es la estructura típica de los puentes. Por eso es que se quiere resolver este tipo de problemas. En uno de los extremos generalmente está apoyado y pues en el otro hay un apoyo de rodillo. Generalmente es un neopreno o simple y sencillamente un rodillo como tal en algunas ocasiones. Pues en este caso vamos a escoger una estructura primaria. Como ya les había dicho anteriormente, esta estructura primaria o primitiva tiene que ser estáticamente determinada. Yo escojo en primera instancia una viga simplemente apoyada. Esta viga simplemente apoyada va a tener diferentes cargas actuando sobre ella. Entonces va a tener en primer lugar una carga uniformemente distribuida, que es exactamente esta estructura de acá, un valor Q. Pero adicionalmente, para que esta estructura sea igual a esta, pues tengo que generar un momento en este punto de acá. Un momento externo que me ayude a impedir esta rotación que aparece acá. Entonces aplico o encuentro el momento en A. Tiene que haber un momento que me restrinja esta rotación en este punto de acá. Recuerde, la estructura original no permite rotación en este extremo de acá. Por lo tanto, si yo quiero superponer dos estructuras, tiene que ser una que sea simplemente apoyada, o sea, que permita la rotación, pero con una segunda estructura a la cual yo le voy a aplicar un momento y me impida esta rotación en este extremo de acá. Esa es la idea detrás de eso. Entonces este es el procedimiento que vamos a seguir para una viga simplemente apoyada. Tenemos la estructura primaria, que es la viga simplemente apoyada, determinada, que tiene una carga Q, y una simplemente apoyada con un momento en el extremo A. Y les recalco, tienen que ser determinadas ambas para que podamos resolverlas y para que obviamente las podamos buscar en la tabla, en el apéndice G. Entonces eso es para la viga simplemente apoyada. Para el caso de la viga en voladizo, pues en este caso de la viga en voladizo vamos a tener la superposición de dos estructuras diferentes también, al igual que en el caso anterior. En este caso vamos a tener una viga empotrada en el extremo A con una carga uniformemente distribuida Q. Fíjese que la estructura es estáticamente determinada. Únicamente tenemos la reacción en A y tenemos el momento en A. Entonces va a ser la superposición de esta estructura con la carga uniforme Q más una viga simple, empotrada siempre en su extremo A, pero adicionalmente con una reacción en B. Si usted se fija, esta estructura que es una carga uniformemente distribuida Q más la reacción en este extremo de acá, lo aplicamos como una carga externa, en este caso como una carga externa. Si superponemos estas dos estructuras, pues vamos a obtener esta de acá, ¿verdad? Ojo, ahí está la idea detrás de eso, ¿verdad? O sea, liberamos una reacción y la colocamos como carga externa, al igual que acá, ¿verdad? Liberamos una reacción y pues la colocamos como una carga externa para poderla buscar en las tablas. Previo a ello, pues vamos a necesitar cuáles son los valores que requerimos. Entonces vamos a resolver primero como una viga simplemente apoyada. Entonces para la viga simplemente apoyada, recuerden que vamos a tener dos estructuras. Una que tiene una carga uniformemente distribuida a lo largo de la sección, que va a ser esta de acá, más una viga que va a tener un momento en el extremo A. Entonces, con estos datos de acá, recuerden que la primera es una carga uniformemente distribuida acá. Ya lo habíamos hecho anteriormente en los ejercicios. Entonces, vamos a la tabla del apéndice G y pues determinamos cuáles son los valores de teta A1, teta B1 y la deflexión en C1. La deflexión en C1, 5Q por L a la cuarta dividido sobre 384 EI. Tiene signo negativo porque va hacia abajo. Ojo, ¿verdad? En la tabla, les recalco, tiene un signo positivo, pero el signo nosotros lo colocamos de acuerdo a la convención que ya hemos utilizado previamente. Y pues buscamos el ángulo de rotación en A y el ángulo de rotación en B. El ángulo de rotación en A es negativo porque va en sentido de las manecillas de reloj, y en el otro caso, en el otro extremo, es positivo porque va en sentido contrario a las manecillas de reloj. Bueno, hacemos lo mismo, pero para una estructura con un momento en el extremo, simplemente apoyada, este momento en A, y fíjese que el ángulo de rotación va hacia arriba. Entonces el ángulo de rotación va en sentido contrario a las manecillas de reloj, por tanto es positivo. La deflexión en el extremo C va a ser positivo también.
y el ángulo de rotación pues va a ser negativo. Entonces sacamos estos datos de la tabla y pues ya tenemos todos los datos concernientes para poder resolver nuestra estructura. Estos datos son los que vamos a utilizar posteriormente para sustituir en las ecuaciones que vamos a ver a continuación. ¿Cuál va a ser la ecuación de compatibilidad o la condición de compatibilidad? Recuerden que yo estoy tomando una estructura que es estáticamente determinada, simplemente apoyada. Pero la estructura original es una carga, es una que es apuntalada, o sea, que es empotrada en este extremo de acá y que tiene una carga uniformemente distribuida. ¿Por qué es esa condición de compatibilidad? Recuerden que como es una viga que es empotrada en este extremo, por definición el empotramiento me impide o me restringe los ángulos de rotación. Por lo tanto, la rotación en el punto A, en este extremo de acá, tiene que ser igual a 0 por fuerza. Aprovechándonos de esa ecuación, de esa condición de compatibilidad, pues ya sustituimos los valores. Yo sé que el ángulo de rotación en A va a ser igual a teta A1 más teta A2. Y pues la suma de estos dos, yo sé que va a ser igual a 0. Ya tengo la ecuación de compatibilidad. Sustituyo en la ecuación y simplifico. Se me elimina el valor de I. En ambas ecuaciones no dependen del módulo de elasticidad de la estructura y tampoco de la rigidez. Eso es un dato bastante interesante. Entonces simplificamos y pues tenemos esa ecuación de acá. En este caso pasamos a dividir al otro lado y se nos cancela, ¿verdad? Entonces nos quedaría menos Q por L al cuadrado más 8 MA igual a 0. Simplificamos y obtenemos directamente que el momento en A va a ser igual a 1/8 de Q por L al cuadrado. Entonces ya he encontrado cuánto vale el momento en A. Ahora, ya la estructura pasa de una condición que es estáticamente indeterminada a una que es determinada. Ya conozco cuánto vale el momento en A. Entonces, con este dato, yo puedo, simple y sencillamente, haciendo sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en Y, encontrar cuánto vale la reacción en A y la reacción en B. En eso consiste el método, básicamente. Ahora, bueno, ya encontramos cuánto vale el momento. Entonces, otro dato que nos piden es el ángulo de rotación en B. Pues, ¿cómo lo calculamos? Pues superponemos o sumamos el ángulo de rotación en B1 más el ángulo de rotación en B2. Entonces, sumamos estos dos datos. El momento en A, pues lo acabamos de encontrar ahorita en los datos anteriores. Entonces, sustituimos el valor en el ángulo de rotación de MA, simplificamos esta ecuación de acá y pues nos queda que el ángulo de rotación es Q por L a la 3 dividido sobre 48 veces EI. Si se fijan, es un método directo, un método que es bastante sencillo, siempre y cuando sepamos cuáles son las condiciones detrás del método y además escoger correctamente cuáles son los datos que necesitamos y la estructura primaria, obviamente. Eso va a ser determinante. Eso es para la viga simplemente apoyada. Ahora, si tomamos en consideración una viga que es apuntalada, que es el segundo caso, una viga en voladizo. Entonces, para la viga en voladizo hacemos lo mismo. Va a ser una carga uniformemente distribuida que me va a generar un ángulo una deflexión en el extremo B y un ángulo de rotación en ese punto. Entonces, vamos a la tabla y buscamos para esta condición de acá cuáles son los datos que requerimos. Entonces, la deflexión en B va a ser igual a menos Q por L a la cuarta dividido sobre 8 veces EI. Y el ángulo de rotación, como va en sentido de las manecillas de reloj, por lo tanto es negativo. Ahí está, miren. Entonces de la tabla yo busco esta viga que es empotrada con una carga uniformemente distribuida, Q. En el segundo caso es lo mismo. Es una viga que es en voladizo y tiene una carga puntual en el extremo derecho. Entonces esta reacción está siendo aplicada y pues me genera una deflexión hacia arriba. Como la deflexión es hacia arriba, por lo tanto es positiva. Buscamos en la tabla y solamente tenemos el cuidado de eso, ¿verdad? En la tabla, si se fija, le aparece una carga en el punto B, pero va hacia abajo. No importa, ¿verdad? Lo que yo necesito es esta estructura que tiene una carga en ese extremo B. El signo se lo coloco yo. La deflexión me da RB por L a la 3 dividido sobre 3 veces EI. Va hacia arriba, por lo tanto es positivo.
El ángulo de rotación en este caso, como va en sentido contrario a la velocidad del reloj, por lo tanto es positivo. Entonces con estos datos yo voy a superponerlos para poder encontrar cuánto vale la deflexión y cuánto vale la deflexión y cuánto vale el ángulo de rotación. ¿Cuál va a ser la ecuación de compatibilidad que voy a escoger en este caso? Pues es una viga en voladizo. Si se fijan, estoy eliminando o restringiendo esta parte de acá. Pero yo sé que la ecuación de compatibilidad, la estructura original, no permite deformaciones o deflexiones en el extremo B. Por lo tanto, la ecuación de compatibilidad es deflexión en B igual a 0. Tomando eso en consideración, sumo la deflexión B1 más la deflexión B2 y pues me queda esta ecuación de acá. Y yo sé que esa deflexión en el extremo B, la ecuación original o la condición original es que tiene que ser igual a 0. Está restringido en ese punto de allá. De ahí, simplificamos, sintetizamos un poco la ecuación y pues me queda esta ecuación de acá. Pasamos a dividir este L a la 3 sobre 24i al otro lado y pues me queda RB por 8 menos 3Q por L. Simplificamos y pues obtenemos que la reacción en B va a ser igual a 3 octavos de Q por L. Ahora, hacemos lo mismo para verificar. Voy a encontrar cuánto vale el ángulo de rotación en B para ver si obtenemos el mismo dato que habíamos obtenido previamente. Y vamos a hacer la suma de teta B1 más teta B2. Entonces sumamos estos dos datos. Ya ahora puedo sustituir en la reacción en B, que es 3 octavos de Q por L. Sustituyo, simplifico esta ecuación de acá y pues me queda que el ángulo de rotación va a ser igual a Q por L a la 3 dividido sobre 48 veces EI. Es exactamente el mismo dato, el mismo valor que hemos obtenido por el método anterior, por el método de una viga simplemente apoyada. Siempre nos tiene que dar el mismo valor, sea que nos vayamos por un lado o por el otro. El método es infalible. Otra cosa que tiene que notar es que dependiendo de cuál sea la estructura primitiva que usted escoja, puede obtener una reacción u otra. En el primer caso, que era una viga simplemente apoyada, pues obtuvimos el momento. En este caso, que es una viga en voladizo, pues obtenemos la reacción. Depende de cuál estructura usted escoja, pues va a obtener una reacción o la otra. Y lo mismo, ya obteniendo la reacción, en este punto la estructura es estáticamente determinada. Solo le haría falta encontrar cuánto vale el momento en A y pues la reacción en A, utilizando este método acá. Son equivalentes, son exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces resolvamos ahora un tercer ejercicio de este tipo. Ya en este caso, pues como les he dicho previamente, vamos subiendo de tono este tipo de ejercicio. Entonces, en este caso me dicen nuevamente que es una viga apuntalada, o sea, una viga que tiene empotramiento en un extremo y pues tiene un apoyo de rodillo en el otro. Me dicen que tiene una longitud de 10 pies y que tiene una carga uniformemente distribuida de 2 kip por pie. Me dicen que determine cuáles son las reacciones, nuevamente los momentos flexionantes y la deflexión de la viga para el punto C ubicado en L medios. Pues básicamente en este caso tenemos que volver otra vez a la misma situación, dividir la estructura en diferentes partes, o mejor dicho la carga en diferentes partes y a partir de ellas encontrar cuáles son los datos que requerimos o necesitamos. En este caso, pues vamos a irlo desglosando parte por parte, ¿verdad? Nuevamente podemos resolverlo de dos maneras. Una es aplicando una viga simplemente apoyada y la otra es una viga en voladizo. Pues, ¿qué método va a utilizar o qué método le conviene? Ahí pues usted escoge, ¿verdad? No sé para usted en qué caso sea mejor aplicar una viga apuntalada, una viga en voladizo, perdón, y una viga simplemente apoyada. Ya va a depender de ustedes, de su criterio. Entonces, en general, cada ejercicio va a ser diferente, ¿verdad? Y por lo tanto, ustedes tienen que seleccionar si escogen un método o el otro. Bueno, como ya les había mencionado anteriormente, tenemos dos opciones. O la primera, escogemos una viga simplemente apoyada, o la segunda, escogemos una viga en voladizo. Si escogemos una viga simplemente apoyada, tiene que desglosar las diferentes partes. Entonces, si liberamos, en este caso liberamos el momento, pues tenemos en primer lugar una carga que es uniformemente distribuida.
Tenemos en segundo lugar un momento que se me genera de la liberación que yo estoy haciendo, el momento en A. Y en tercera instancia, pues la carga puntual del ejercicio, ¿verdad? La de 8 kip. Entonces, si yo superpongo estas tres estructuras, tengo como resultado esta estructura de acá. Entonces, depende de cuál estructura escoja, va a aparecer una incógnita u otra. Eso es para una viga simplemente apoyada, les repito. Recuerde que la estructura primitiva o la estructura primaria que usted tiene que escoger es una estructura estáticamente determinada. Entonces, a partir de esa, usted aplica las cargas, las diferentes cargas que actúan y resuelve el problema, resuelve el ejercicio. En el segundo caso, escojo una viga determinada, pero esta vez en voladizo. Va a ser la superposición de tres estructuras. La primera es una carga uniformemente distribuida, Q, que está a lo largo de toda la estructura. La segunda, pues estoy liberando la reacción de acá y ahora la estoy considerando como una carga externa. Esa va a ser la tercera. Y la segunda va a ser una carga de 8 kip. La tercera, perdón, va a ser una carga de 8 kip en este punto de acá. Entonces, si yo superpongo estas tres estructuras, la carga uniformemente distribuida, más la reacción externa, que la tomo como externa en esta ocasión, más la carga puntual P en el centro del claro, pues me da como resultado la estructura original acá, la viga apuntalada. Entonces recuerde, dependiendo de cuál escoja, si la viga es simplemente apoyada, nuestra incógnita va a ser el momento en A. Si yo escojo la viga en voladizo, pues mi incógnita va a ser la reacción en B. Nuevamente voy a resolverla por los dos métodos para que vean que es exactamente lo mismo. O sea que se vaya por la viga simplemente apoyada o la viga en voladizo, tenemos que llegar a los mismos resultados. Primero, como una viga simplemente apoyada, recuerde que va a ser la superposición de tres estructuras diferentes. Una que tiene una carga uniformemente distribuida, una que me genera una reacción externa como momento y una que tiene una carga P en el centro del claro. Entonces, con estos datos, con la carga uniformemente distribuida, me voy a la tabla del apéndice G nuevamente. Busco cuáles son los diferentes datos que requiero. Va a ser el ángulo de rotación para cada uno de estos extremos, ¿verdad? Con estos datos yo puedo resolver la estructura. Voy a la tabla nuevamente y esta vez busco una carga que tiene un momento en el extremo de izquierdo. Entonces con una carga en el extremo izquierdo tengo que teta A2 va a ser igual al momento por la longitud dividido sobre 3 veces I. Y el giro en B va a ser igual a menos MA por L dividido sobre 6 EI. Y en tercer lugar, vamos a tener una carga que tiene una carga puntual en el centro del claro y pues tiene un ángulo de rotación A3 menos P por L al cuadrado y un ángulo de rotación B3 P por L al cuadrado sobre 16E. Recuerde que en este caso la estructura es simétrica, por lo tanto los dos ángulos de rotación van a ser lo mismo. Lo único que va a variar es el signo, pues obviamente el signo en el extremo izquierdo, en el punto A, pues va a ser negativo porque va en sentido de las manecillas de reloj. Y en el caso del extremo derecho, en B, va a ser positivo porque va en sentido contrario a las manecillas de reloj. Acá lo mismo, recuerde que el ángulo de rotación le va a salir sin signo en las tablas, pues usted se encarga de darle el signo. Como va en el punto A contrario a las manecillas de reloj, es positivo. Y en el extremo B va en sentido de las manecillas de reloj, por lo tanto es negativo. Y pues para este de acá, pues exactamente lo mismo. En A es negativo y en B es positivo. Entonces superponemos estos tres datos y pues con esos resultados obtenemos el momento en A. En este caso, ¿cuál va a ser la ecuación de compatibilidad? Recuerde que estamos hablando de una viga simplemente apoyada. Por lo tanto, lo que estamos liberando es el momento. Yo sé que el ángulo de rotación en el punto A, al ser una estructura empotrada, el ángulo de rotación vale igual a 0. Entonces esa es la ecuación de compatibilidad que uso. Voy a sumar las tres estructuras diferentes, A1, A2, A3, la sumo, esos tres datos, y pues yo sé que la suma de esos tres tiene que ser igual a 0 porque es una viga empotrada, la original, en el punto A. Sustituyo los datos, me queda esta ecuación de acá, ya los había encontrado previamente. Simplifico y pues me queda esta ecuación de acá. El momento en A va a ser igual a 3L dividido sobre P por L al cuadrado dividido sobre 16 más Q por L a 3 sobre 24.
Entonces, con estos datos de acá, voy a obtener la ecuación que requiero. Sustituyo todos estos valores de acá para poder encontrar cuánto vale el momento. Tengo el valor de P que vale 8, el valor de Q que vale 2 y pues la longitud que vale 10 pies en total. Sustituyo todos esos datos en la ecuación, simplifico y me queda que el momento en A va a ser igual a 40 kg por pie. Entonces, con todos estos datos, ya ahora la estructura es estáticamente determinada. Conozco el momento en A, vale 40 kg, sustituyo y encuentro las reacciones en A y las reacciones en B. En eso consiste el método, ¿verdad? Eh, bueno, ahora para encontrar cuánto vale el ángulo de rotación en B, que es el otro dato que me están pidiendo, superpongo teta B1, teta B2 y teta B3. Me aparece esta ecuación de acá, simplifico, sustituyo los valores, yo sé que Q vale 2, P vale 8 y pues el momento en A ya lo acabo de encontrar que vale 40. Sustituyo los datos y simplifico y me queda que el ángulo de rotación en B vale 200 sobre 3 veces EI. En este caso no me están dando los valores de I, pues lo dejo expresado en términos de ese valor. Si me dieran la sección transversal y de qué está constituido el material, pues puedo encontrar cuánto vale el ángulo de rotación. Fíjense en algo, el ángulo de rotación en el extremo B, en esta estructura, que es la estructura original, la viga apuntalada, yo sé que el ángulo de rotación viene para este lado de acá, viene en sentido contrario a las manecillas de reloj. ¿Por qué lo sé? Pues porque la deformada, pues básicamente va a seguir este comportamiento, va a venir en esta forma, ¿verdad? Va a venir acá un leve tramo que va a ser completamente horizontal y después va a comenzar a descender y de ahí va a regresar a este punto de acá. Acá si se permitan rotaciones, por lo tanto se va a aparecer este ángulo de rotación. Pues yo sé que el ángulo de rotación en este punto va en sentido contrario a la velocidad del reloj, por lo tanto es positivo, que es el valor que yo estoy obteniendo acá. Por lo tanto, de acuerdo al signo, puedo inferir que estamos bien. Entonces no tenemos ningún problema hasta este punto. Ahora, si escogemos la segunda estructura, que es una estructura en voladizo, una estructura determinada en voladizo, voy a tener tres estructuras diferentes. Una que es una carga uniformemente distribuida Q, una reacción en B en el extremo y una carga puntual en el centro del claro. Entonces me voy a la tabla, busco esta que es uniformemente distribuida en voladizo y me da que la deflexión en el extremo B va a ser igual a menos Q por L a la cuarta dividido sobre 8 veces EI y el ángulo de rotación en B va a ser igual a Q por L a 3 dividido sobre 6 veces EI. Entonces esto lo busco de la tabla directamente. Ahora, si la carga es puntual, recuerde que en este caso va a buscar en la tabla y pues le va a aparecer una carga P que va hacia abajo. No importa, lo que me importa son el dato y después yo le coloco el signo. La deformación pues va hacia arriba, por lo tanto es positivo. Y el ángulo de rotación también lo mismo, ¿verdad? Va a ser positivo porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, en el tercer caso, pues no hay una estructura que tenga una carga exactamente en el centro del claro. Entonces no puedo encontrar ese valor. Pero sí hay una que me dice que esa carga P puede estar en cualquier punto. Entonces me dice que puede estar en cualquier punto y les da unas distancias de acá. Entonces le dice que esta distancia de acá a acá se llama A y esta de acá a acá se llama B. Entonces esa es la ecuación que puedo utilizar para este punto. Lo único que tengo que tener cuidado es que tanto A como B en este caso valen lo mismo. O sea, 5 pies, L medios. Entonces, verifico cuál es la ecuación para la deflexión en B y cuál es el ángulo de rotación para B también. Me queda estos datos de acá y recuerden que les había dicho A vale L medios. Entonces, simple y sencillamente sustituyo L medios en estos dos datos de acá, bueno, en este de acá también. Y con esos datos encuentro cuánto vale la deflexión y el ángulo de rotación para este caso en específico que está a L medios la carga. ¿Cuál va a ser la ecuación de compatibilidad que voy a escoger en este caso? Pues si se fija, una viga en voladizo se está deformando hacia abajo esa estructura primaria. Pero la estructura original no tiene deflexiones en este punto de acá. Por lo tanto, la ecuación de compatibilidad que voy a utilizar es la deflexión en B, vale 0. Sumo la deflexión B1 más la deflexión B2 más la deflexión B3 y yo sé que esa suma vale 0.
Sustituyo los datos que ya había obtenido previamente y teniendo la observación que este valor de acá es L medios. A vale L medios. Entonces en lugar de A coloco L medios. Entonces con estos datos sustituyo en la ecuación y simplifico. Resulta que la reacción en B vale este dato de acá, este valor de acá. 3 sobre L a la 3 por 5P por L a la 3 sobre 48 más Q por L a la cuarta sobre 8. No simplifico porque me están dando los datos, entonces no vale la pena estar factorizando toda esta ecuación si sé que voy a sustituir los datos. Simplifico, bueno, yo sé que la longitud vale 10, que la carga P vale 8 kip y que la carga Q vale 2 kip por pie. Sustituyo y simplifico y resulta que la reacción en B vale 10 kip. Ahora, obteniendo la reacción en B, que es esta de acá, pues ya la estructura queda estáticamente determinada. Solo encuentro cuánto vale el momento en A y la reacción en A y ya calculo el valor. Entonces, esa sería la metodología para poderla resolver. Para encontrar el ángulo de rotación, pues para encontrar ese ángulo de rotación en B, que es el que me están pidiendo, y ya lo había calculado previamente, vamos a ver si obtenemos el mismo valor. Sumo θB1 más θB2 más θB3. Sumo esos tres valores, entonces en este caso yo sé que la reacción en B vale 10 kip, ya la he calculado previamente. Sustituyo los demás datos, Q vale 2, L vale 10 y la reacción en B vale 10 también. Sustituyo, simplifico y resulta que me da θB igual a 200 sobre 3 veces E. Entonces obtengo exactamente el mismo valor que por el otro método, que es la viga simplemente apoyada. Fíjense que a pesar de que son dos formas de resolver el ejercicio, llegamos al mismo resultado. Entonces es infalible, como yo digo. Ya sea que se vayan por un camino o el otro, tienen que llegar al mismo resultado. ¿Lo tienen que hacer eso en el examen? Pues no, obviamente, ¿verdad? Usted va a escoger cuál es la estructura primitiva que le resulta más cómoda, cómo la puede trabajar de mejor manera. Hay alguna gente que prefiere la viga simplemente apoyada, otros que prefieren la viga en voladizo, pero ya eso va a ser criterio suyo. Como le repito, una forma, bueno, lo puede verificar resolviéndolo por el otro método. Entonces, tienen que llegar al mismo resultado al final de todo el ejercicio, de todo el procedimiento. Esa es la idea detrás de eso, ¿verdad? Ya para finalizar esta parte, pues siempre les voy a dejar un ejercicio que lo resuelvan. Este ejercicio pues es una viga que es empotrada en ambos extremos y aparte tiene una carga uniformemente distribuida con una carga triangular W sub 0. Entonces esta estructura está sometida a esta carga y si se fijan es estáticamente indeterminada con grado de indeterminación 2. ¿Cómo lo van a resolver? Pues en las tablas les aparece, si lo tratan de resolver como una viga en voladizo, no lo van a poder. Se tiene que hacer únicamente como una viga simplemente apoyada. Van a tener una primera estructura que es la carga, la estructura simplemente apoyada, con un apoyo en un lado de rodillo y en el otro de patín. Pues con esa estructura tienen una carga que es W sub 0, que es la primera, y adicionalmente, para restringir la rotación en los extremos, tienen el mismo ángulo de rotación en ambos lados. ¿Cómo sé que va a ser el mismo momento en ambos lados? Pues la estructura es simétrica. Por lo tanto, el momento en A va a ser igual al momento en B. Busquen en la tabla un dato que aparece así, ¿verdad? Con dos momentos en ambos extremos. Y pues con esos dos valores superponen y al final encuentran los resultados, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la ecuación de compatibilidad? Pues que el ángulo de giro, obviamente, en ambos extremos va a ser igual a 0. Con eso resuelven su problema, ¿verdad? Entonces este lo van a resolver y pues lo van a colgar en el campus, como en otras ocasiones. Y pues nada, chicos, agradecerles simple y sencillamente por esa atención que me han brindado hasta este punto. Espero que les sea de utilidad. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy a la orden. Pueden buscar en el campo virtual la presentación completa, ahí aparece detallado todos estos ejercicios, si tienen alguna duda o alguna consulta, ¿verdad? Animarlos, ya falta poco para terminar este periodo, ya son los últimos intentos, son los últimos desvelos del periodo, luego van a tener una pausa por un periodo de tiempo para poder descansar. Sé que esta situación, pues, en algunos casos puede ser más difícil para unas personas que otras, ¿verdad? El encierro, pues, no estamos acostumbrados a eso.
Les aconsejo pues que vean videos de cómo tratar, en este caso, sobre todo la parte psicológica, ¿verdad? Que no se dejen ofuscar por el estrés, al final solo son clases, ¿verdad? Sea que les vaya bien o les vaya mal, pues es una clase nada más, no tienen por qué ofuscarse por ello, ¿verdad? Yo de mi parte procuro dar lo mejor, ¿verdad? Siempre estar atento a cualquier solicitud que ustedes tengan, ¿verdad? Y completamente abierto a cualquier solicitud que ustedes tengan, ¿verdad? Nada, chicos, éxitos, cuídense, sobre todo en estas circunstancias, ¿verdad? Esperamos vernos pronto cuando acabe toda esta situación o paulatinamente vayamos de vuelta a la normalidad, ¿verdad? Entonces, saludos.